¿Y si Italia no se unificase? La unificación italiana fue un proceso que comienza en el 1848 y acaba en el 1871, a través del cual el rey Víctor Manuel II y su primer ministro Camillo Benso de Cavour, de Cerdeña-Piamonte, unifica Italia a través de guerras, diplomacia y revoluciones. Antes de este proceso, la Italia que conocemos hoy en día estaba dividida en diversos reinos, repúblicas y teocracias. Y es que el Vaticano no era así de grande, sino así de grande. Pero con el movimiento nacionalista que estaba comenzando a aparecer alrededor de Europa, a los italianos, como a los alemanes, les dio por unificarse. Aunque al contrario que en Alemania, la península itálica no era tan homogénea. La verdad es que la nacionalidad italiana fue algo que se tuvo que crear. La lengua alrededor de Italia no era la misma, ni tampoco la cultura. No solo eso, hasta el día de hoy existe una división norte-sur en Italia, estando el norte mucho más industrializado que el sur. Tan solo mirad los últimos resultados electorales. Pero basta de cháchara, hablemos de la unificación italiana. Resumiendo, 1848. Europa está que arde. Revoluciones, nacionalistas por doquier. Y por supuesto, esto incluye Italia, donde una alianza de estados declara la guerra a Austria para liberar las provincias que este imperio controlaba en el norte de la península. Como buenos italianos, ellos pierden todas las batallas y firman un armisticio. Y el rey de Cerdeña, Carlos Alberto, se muere. Le sucede su hijo, Víctor Manuel, que me voy a cansar de decir su nombre. Y hay una revolución en los estados papales, donde se proclama la República Romana, pero enseguida llegaron los franceses y pusieron orden. En esta revolución participó Garibaldi. Acordaos de Garibaldi, es importante. El reino de Cerdeña conquista Lombardía, ocupada por los austriacos con ayuda francesa, pero la ayuda les cuesta el ducado de Saboya y el de Niza, y el reino de Italia abandonaría cualquier reivindicación sobre la isla de Córcega. Además, los franceses le estimaron, porque la mitad de la guerra se fueron. A ver, no fue así, pero más o menos. Entonces, el rey Víctor Manuel II también firmó la paz con Austria, porque sin la ayuda francesa no iba a hacer nada. Luego, el reino de Cerdeña-Piamonte se unifica con las provincias del sur diplomáticamente. Ahora es cuando empieza la acción. ¿Os acordáis de Garibaldi? Este tío estaba obsesionado con unificar Italia. Creo que no hubo guerra en la que no participara, pero Garibaldi no estaba especialmente entusiasmado con que fuera Cerdeña quien unificase la península, principalmente porque él era republicano. Por eso el bar de Pablo Iglesias tiene su nombre. Pero como hemos dicho, con tal de que Italia se unificara, él ayudaba. Así que Cavour, el primer ministro de Cerdeña, le llamó y le dijo: «Oye, ¿y si vas y conquistas tú solo el reino de las dos Sicilias?» Y él dijo: «Nanay, chaval, ¿cómo voy a conquistar yo solo todo eso?». Pero luego se lo pidió el rey Víctor Emanuel y Garibaldi dijo: «Va, dame 1000 soldados y lo hago». Y así fue como 1000 voluntarios italianos desembarcaron en las costas del reino de las dos Sicilias y conquistaron todo. Esto se debe a que, primero, mucha gente se unió a Garibaldi, ya sea porque querían una Italia unificada o porque estaban en contra del rey Francisco II. Segundo, el sur de Italia no estaba industrializado para nada, así que obviamente las armas de los voluntarios eran mejores. Tercero, el reino de Cerdeña sobornó a muchos generales sicilianos para que desertaran o incluso se unieran a Garibaldi. Una vez Garibaldi se hizo con todo el territorio siciliano, se lo dio al reino de Cerdeña, el cual se proclamó el Reino de Italia. Y al mismo tiempo los piamonteses entraban en territorio santo para anexar Romaña y Umbría. Después de eso, Italia terminó de anexar a los estados pontíficos, para el disgusto del Papa, y con ayuda, mucha ayuda, de Prusia, tomó más territorios italianos bajo control austriaco. Pero no se terminaría de unificar hasta que tras perder todas las batallas en la Primera Guerra Mundial,
los italianos anexaran Trentino, Tirol y Trieste, y ya se quedaron con las fronteras que conocemos hoy en día, más o menos. Pero ¿y si Garibaldi no rindiera Sicilia a Víctor Manuel? ¿Y si Garibaldi creara una república italiana en el sur? ¿Y si Italia no se unificase? Es el año 1861. Garibaldi y su ejército se hacen con el control del reino de las dos Sicilias y el rey Francisco II huye a Roma, todavía bajo control pontífico. El general traiciona el norte de la península itálica, declarando la República Italiana, o las repúblicas de Sicilia, o Italia del Sur. El nombre da igual. Víctor Manuel y su gobierno se indignan ante tal traición, pero todavía no existía una frontera terrestre entre los dos estados, así que se abstiene de declarar la guerra inmediatamente. Emigrarían al nuevo contendiente por la unificación diversas figuras intelectuales italianas, como Giuseppe Mazzini, dándole legitimidad al gobierno del sur. Pero con las entradas de tropas del norte en territorio pontífico, también las del sur marcharían en Roma, aun encontrándose con una resistencia fuerte, acompañada de tropas francesas. Tropas del norte y sur se encontrarían en lo que una vez fue territorio pontífico. Me cuesta imaginar que no empiecen a pelearse una vez se encuentren. Vamos chicos, daos prisa, olvidaos, las tropas de Garibaldi ya están aquí. Sí, tío, lo siento. Bueno, aquí se queda la frontera, ¿no? Por mí bien. Vale, nos vemos. No importa quién gane las batallas, aunque lo más probable es que los norteños tengan más suerte. Lo que importa es lo que significan estas batallas. Si algún lado consigue unificar Italia, la discordia con el otro será mucho mayor que la de nuestra historia. Puedo llegar a imaginar incluso resistencia organizada con el fin de independencia. No solo eso, con dos estados diferentes y enemistados, las diferencias culturales y lingüísticas no se llegarían a disipar con el paso del tiempo, como en nuestra historia, haciendo la integración aún más difícil. De todas formas, la guerra entre las dos Italias daría un giro inesperado cuando los austriacos movilizan sus fuerzas para recuperar los territorios prohibidos al reino de Cerdeña. Los prusianos todavía no estarían tan seguros de sí mismos como para atacar a los austriacos, además de que 2 años después en nuestra historia se aliarían con ellos en contra de Dinamarca, aunque no creo que les hiciera mucha falta. Y aunque los franceses sean los segundos en línea para ayudar a los italianos, estos acababan de invadir los estados papales, los cuales estaban bajo su protección. Además, los franceses estaban ocupados con sus colonias y preocupados con Prusia. Así que nadie intervendría para salvar a Víctor Manuel. Los austriacos saben que si se pasan de la raya a la hora de tomar territorio podrían tener repercusiones, así que no les veo yendo más allá del río Po, quedándose por los Alpes. Mientras tanto, los sicilianos comienzan por fin a avanzar significativamente, lo que se amontona con una huelga de carácter anarquista en las grandes ciudades del norte de la península. El rey y su gabinete se ven obligados a huir a Cerdeña, dejando Piamonte a merced del pueblo. Antes de que las cosas se pongan feas y rojas, tanto los franceses como los austriacos marchan en las zonas ocupadas por los huelguistas, no queriendo que la revolución se expanda a su propio territorio. Aunque el gobierno de Garibaldi exigiría que las zonas ocupadas por la inesperada coalición sean dadas a su autoridad, se impondría un gobierno local bajo supervisión francesa en Piamonte, prefiriendo mantener la región débil y fragmentada. Y así es como se queda el mapa. Para recapitular, tenemos la isla de Cerdeña bajo el gobierno en exilio de Víctor Manuel II, la parte peninsular de Italia bajo una república presidida un poco dictatorialmente por Giuseppe Garibaldi, y los austriacos en el noreste y los franceses en el noroeste. Esto se va a hacer más largo de lo que esperaba. Lo siguiente en nuestra línea temporal sería la coalición entre Italia y Prusia contra los austriacos, y considerando que Italia per se no existe, cambiarían algunas cosas. No creo que los prusianos se alíen formalmente con el gobierno de Garibaldi, dado a sus diferencias ideológicas, pero sí creo que ambos gobiernos unirían fuerzas contra Austria-Hungría. Pero al contrario que en nuestra época, en la cual los austriacos se rindieron ante los italianos para intentar defenderse de los alemanes, veo más factible que sea con los prusianos con los que Austria alce la bandera blanca y dé legitimidad para unificar Alemania antes que rendirse ante los muchos más débiles italianos, que además tenían unas exigencias mucho mayores a las de nuestra historia.
debido a la reanexión austriaca de Venecia y Lombardía. Austria humillaría a los italianos, marchando sobre Roma y exigiendo la reinstauración del Vaticano, tal vez como el Vaticano que conocemos hoy en día o incluso más grande. Con esta humillación, los sueños de Italia de ser un poder importante se disiparían. Y para cuando la Conferencia de Berlín se celebrara, el Reino de Sicilia, aun siendo llamado, no recibiría ni una sola colonia. Estamos hablando de que la economía italiana se basa en las pocas ciudades que existen en el norte, las cuales están en un estado permanente de rebeldía al no asimilarse a la cultura sureña, mientras que el sur de Italia es prácticamente agrario en su totalidad. No solo eso, el ejército italiano es el hazmerreír de Europa y, como lo llamaría Churchill en nuestra época, muchos años más tarde, Italia es el pichulín de Europa. ¿Quién se llevaría las colonias italianas entonces? Diría que Gran Bretaña o los franceses, pero no creo que los demás estados lo permitan. Mis contendientes serían Austria-Hungría, el problema siendo que Austria ya tenía bastante discordia étnica como para añadir más. España, el problema siendo que estaba en lo que se llama la mierda, con inestabilidad política, militar, económica, social y un largo etcétera. O los otomanos, tal vez solo Libia. Es posible que ellos se lleven Libia y los ingleses Etiopía. A ver, puede ser que aún se lo queden los italianos, pero lo dudo. Sea quien se lo quede, no les haría mucho más poderosos de lo que ya son. Y honestamente, de los candidatos que tenemos, no creo que ninguno pueda tomar Etiopía, como les pasó a los italianos en nuestra historia. Lo siento, españoles. No me culpéis a mí, culpad a Alfonso. Para este entonces, Garibaldi ya descansa en paz después de su, entre comillas, presidencia, que fue más una dictadura, dadas las circunstancias. Tras su muerte, supongo que respetaría el proceso democrático, ganando popularidad partidos secesionistas norteños o comunistas agrarios. Adelantamos hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Con quién se alinean los sicilianos? Da igual. ¿Cómo? Enver, ¿qué quieres decir? Da igual. Da igual, la guerra todavía la ganan la Entente. Siendo sinceros, no creo que se alineen con ningún bando. Ambos han colonizado su tierra. El que tal vez sí se una a los poderes centrales sea el reino de Cerdeña. Apuesto a que no os acordabais de ellos. Buscarían recuperar sus tierras en Piamonte, pero con la derrota alemana serían anexados por el gobierno piamontés aliado a Francia. No solo Cerdeña, Piamonte también ganaría los territorios ocupados por Austria tras su derrota en la guerra, aunque tal vez los territorios como el sur de Tirol permanecerían austriacos. Este gobierno también apoyaría movimientos secesionistas en el norte de Sicilia. La inestabilidad y revanchismo en el sur de Italia llevaría a la extensión de los fascistas, como en nuestra historia, mientras que en el norte el comunismo es peligrosamente más popular. Y si quieres más vídeos como este, suscríbete. Chao.